Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, le damos gracias porque nos ha permitido adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y en este tiempo de predicación, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo para que solamente su palabra fluya, su voluntad fluya, y toda esta palabra que sea de edificación a cada hijo de la casa apostólica y a cada siervo, cada sierva, pastor, cada pastora que usted ha traído bajo cobertura, y que ellos sean esos restauradores, esos Nehemías, esos Ageos, esas Déboras, para restaurar su iglesia y reunir todas las cosas en usted, Señor Jesucristo, y que la gloria sea siempre para usted, en el nombre de Cristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios porque pues Él nos ha dado siempre un día de misericordia. ¿Y cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Y sabemos que para estar a plenitud como un hijo de Dios se necesita fe. Y la predicación que nos ha dado hoy el Señor Jesucristo es la restauración de la fe en los hijos de Dios. La restauración de la fe en los hijos de Dios. Y muchos que estarán escuchando más adelante, y los que se añadirán por esta vía de Facebook, y los que estamos aquí, sabemos que Dios nos llamó y nos dio una asignación, que es la visión apostólica de Dios, la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Y dentro de Efesios 1:10, de reunir, o sea, hacemos dos cosas: restauramos y reunimos. Todo en ¿dónde? En Cristo. Es decir, que nuestra fe hoy, bueno, aquí ya se ha restaurado, pero el Señor toca dar esta enseñanza, predicación para todos los pastores y pastoras, para que ellos hagan lo mismo. La pregunta es, entonces, ¿por qué restauración de la fe en un hijo de Dios? Bueno, como Dios ha hablado, que la iglesia cristiana evangélica se ha dividido, se ha mezclado, se ha metido el paganismo, y hay una Babilonia dentro de la iglesia cristiana evangélica, de muchas fiestas paganas, de muchas herejías y de muchas doctrinas, como las doctrinas de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de mandamiento de hombres, la doctrina de asambleas de hombres, de concilios de hombres, de alianzas de hombres. Y por lo tanto, un hijo de Dios que no está en una iglesia que se predica la palabra tal y como está, su forma de vivir es mezclada con el mundo, su forma de pensar es mezclada con el mundo, su forma de tener fe de un 1 al 100, podemos decir que su fe no está totalmente en Cristo, sino que todavía sigue, aunque es hijo de Dios, aunque ya recibió a Cristo, pero porque está en una iglesia evangélica que entre comillas es cristiana, pero hace lo mismo que cuando estaba en una religión. Entonces nada más se cambió de lugar y de nombre, pero esa iglesia cristiana evangélica que entre comillas es pagana, festeja paganismos, fiestas paganas, como este diciembre, el Tamuz babilónico, pues su fe todavía está en ese árbol de Navidad, en esas esferas, en esas luces, en esos regalos, en ese muñeco Papá Noel, Santa Claus, y entonces su fe no está puesta en Jesucristo. Y entonces el Señor quiere restaurar la fe en los hijos de Dios como al principio. Y sabemos que nuestra fe debe estar más que
restaurada y puesta y anclada en Jesucristo, porque dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, dice la palabra de Dios en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el nombre que nos da la salvación, el nombre que nos da la vida eterna, el nombre que nos da las promesas en bendición, es Jesucristo, es el Dios Todopoderoso. Y entonces, la restauración de nuestra fe debe estar totalmente en el Salvador, en Jesucristo, en nadie más. Volver al diseño original. Para ser un cristiano radical, un cristiano fuerte espiritualmente y físicamente, su fe debe estar cimentada y su mirada en el autor de la salvación y de la vida eterna, que es Jesucristo, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y entonces, ¿por qué la iglesia evangélica, los hijos, hijas de Dios, su fe está puesta en el predicador, está puesta en el ungido, está puesta en un concilio? ¿Por qué su fe está puesta en alianzas? ¿Por qué su fe está puesta en asambleas? ¿Por qué su fe está puesta en un concilio? ¿Por qué su fe está puesta en fiestas como Semana Santa, como Navidad, Natividad pagana? ¿O por qué está puesta su fe en paredes, en megaconstrucciones? ¿Por qué su fe está puesta más en un libro de un hombre de Dios que en la Biblia? ¿Por qué está puesta su fe en la farmacia, en los medicamentos? ¿Por qué está puesta su fe en los abogados terrenales, en los psicólogos, en los psiquiatras, en los maestros? ¿Y por qué no está puesta su fe en Jesucristo? ¿Por qué su fe no está puesta, por qué su fe está puesta en una nación? Porque hay muchos que ponen su fe en la nación. Por eso todos buscan las naciones de Estados Unidos para abrir una iglesia, para establecer una iglesia, o en naciones europeas. Pero ¿por qué no van a India? ¿Por qué no van a China? ¿Por qué no van a Afganistán? ¿Por qué no van a otras naciones? ¿Por qué ponen su mirada en el dinero? Ponen su mirada en donde está la nación, ponen su mirada en las posesiones de hombres, y ellos dicen: al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esos son algunas voces que hemos escuchado a través de mucho tiempo en la iglesia cristiana evangélica, porque su fe no está puesta absolutamente y completamente en Jesucristo. Entonces el Señor quiere que tú restaures tu fe en Cristo, porque Él es tu roca, porque la fe es parte del escudo que te protege de la armadura de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 6:16, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6:16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Ahí vemos cómo nos está describiendo. Dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si te das cuenta, toma el escudo de la fe. La fe, cuando no está puesta en Jesucristo, tu fe está puesta en ídolos, en hombres, en fiestas del paganismo, y piensas que esas fiestas del paganismo metidas en la iglesia evangélica donde estás, pues te va a dar felicidad, alegría, te va a dar libertad, te va a dar fuerza, pero es mentira. La única palabra que nos da fuerza y fortaleza es la palabra de Dios, es la doctrina de Dios. Son los 66 libros que dejó escritos Dios en la palabra, en su Biblia. Puesto los ojos en Jesús, puesto la fe nuestra en Cristo, en nadie más. Y entonces, porque de esa manera tu fe va a ser
un escudo verdadero, absolutamente contra el enemigo. Por eso hay muchos que están en las iglesias que no practican la palabra de Dios, porque en este tiempo hay muchos que se desenmascaran a nivel mundial y a través de los meses, 11 meses, ellos dicen que predican sana doctrina, pero llega diciembre y se desenmascaran porque se ponen hasta el árbol, ponen el árbol de Navidad, se ponen el gorro del Papá Noel, se visten de Santa Claus. Son pastores que, entre comillas, ellos según predican de doctrina sana, pero llega este mes y se desenmascaran y se dan a conocer y nos damos cuenta que realmente son falsos porque llevan doble vida. Porque la iglesia también lleva doble vida. Y adoran al Dios de Israel y adoran a las fiestas paganas, al paganismo. Un cristiano verdadero debe poner su fe completamente, absolutamente en Jesucristo. Por eso el Señor hoy está hablando de restaurar la fe que te ha dado y me ha dado. ¿Dónde dice? En Romanos 12:3 dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Y en el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a la cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio una medida de fe, y esa medida de fe no debe estar dividida, no debe estar mezclada en cosas del mundo, en cosas, fiestas paganas, sino que nuestra fe absolutamente y completamente, hablando de un 1 al 100, debe estar puesta y anclada en Cristo Jesús, para que de esa manera tu fe sea fuerte, para que de esa manera tu fe sea probada y seas fiel a Dios como Abraham, como Daniel, ¿sí? Como vemos que ellos, su fe fue probada. Si la fe del apóstol Pablo fue probada. Entonces, esa medida de fe debe estar en Jesucristo, sabiendo que nosotros solamente somos hijos de Dios, somos ministros de Dios, somos embajadores de Jesucristo y somos siervos por gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Pero esa medida de fe no debe estar esparcida, esa medida de fe no debe estar mezclada, esa medida de fe debe estar totalmente puesta en Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, para que de esa manera seas victorioso. Porque la fe de muchos cristianos a nivel mundial no está completamente, absolutamente puesta en Cristo. Y naturalmente y por lógica, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué su fe no está anclada totalmente en Jesucristo y completamente? Porque esa iglesia nada más, entre comillas, dice que es cristiana, pero festeja y vive igual que el mundo. Y entonces, por eso su fe no está cimentada en el autor y consumador de la salvación, que es Jesucristo. Y por eso vemos que hoy nos está enseñando de cómo restaurar nuestra fe a su diseño original. ¿Cómo? Poniéndola absolutamente en Cristo. Y si cuando nosotros enseñamos eso en la congregación, todos los hijos de Dios, cuando no está el pastor de la congregación, o cuando no están los apóstoles de la congregación, se van a visitar otras congregaciones y dejan encargado a alguien en la iglesia que es fiel y se ha hallado fiel a Dios, y él predica, la gente viene porque su mirada desde un principio fue puesta y su fe en Jesucristo se les enseñó. Y eso se tiene que enseñar. Y se tiene que desaprender de poner la mirada en el hombre, de poner la mirada en el que predica, de poner la mirada en los hombres. Cuando nosotros, nuestra fe y nuestra mirada se quita de los hombres, vamos a ser indetenibles,
Vamos a ser fuertes en la batalla, porque en la batalla se necesita fe. Cada día se necesita fe. Cada día se necesita poner la mirada y confianza absoluta y plena en Jesucristo. Porque de Él viene la salvación, de Él viene la vida eterna, de Él viene el cuidado, de Él viene la protección, de Él viene la revelación, de Él viene la enseñanza y de Él viene la dependencia absoluta hacia Él. Porque Él es fiel y porque Él es verdadero y porque Él no cambia y porque Él no falla, Él es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que volver a poner nuestra mirada en Cristo y nuestra fe, porque está hablando de fe absolutamente y completamente en el Salvador Jesucristo, en tu Dios y en mi Dios, en nadie más. Eso se llama restauración de la fe a su diseño original, es ponerla absolutamente y completamente en Cristo. El predicador y la predicadora debe tener mucha fe, debe caminar en fe, moverse en fe, para que de esa manera sea un instrumento de bendición para todos los congregantes, para todos los que están en la obra y en la congregación. ¿Por qué? Porque el Señor lo demanda. Dice en Hebreos 11:1, vamos a ver qué es la fe, porque aunque a veces ya los he escuchado, es importante determinarlo. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice la fe. La fe, ¿verdad? F y E, la fe. Y dice, es pues, está hablando de descripción, está hablando de la función. Está describiéndola, está dándola a conocer. Está dando a saber. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, la seguridad. La confianza, la mirada, el hecho espiritual y real. La certeza, una seguridad absoluta. La certeza, eso tiene que salir en tu corazón y en tu mente, retumbar y plantarse y anclarse en tu espíritu. La certeza. Una certeza que no cambia. Una certeza y una seguridad que se va a realizar. Una certeza que no falla. Una certeza verdadera, pero cuando tu fe está en Cristo, es verdadera, es viva, es eficaz, es contundente, es imparable, es inquebrantable. Tu fe cuando es puesta en Jesucristo es inquebrantable, es inderrotable. Y por eso es determinante que Dios está hablando hoy que tu fe debe estar restaurada en el autor y consumador de la salvación y de la vida eterna, que es Jesucristo, en nadie más. Y para eso es necesario saber lo que dice aquí, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera, de lo que se espera. Está hablando de un futuro, de lo que se espera, de lo que viene, de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer. Quizás a veces digas, Dios me llamó y me han hablado que voy a ser padre de multitudes como Dios le habló a Abraham. Ya llevas años en el ministerio y dices, ¿cuándo será? ¿Con quién será? ¿Cómo será? ¿Cómo viajaré? ¿Cómo saldré? ¿Cómo llegará ese boleto de avión? ¿Cómo llegará ese pasaporte? ¿Cómo llegará esa visa? ¿Cómo llegarán las almas? ¿Cómo llegarán los congregantes? Pero todo tiene un tiempo abajo del cielo, en el tiempo kairos de Dios, en lo espiritual. Eso nadie te lo puede arrebatar, lo que ya Dios designó para ti, de tu presente y tu futuro.
Dios habla de tu presente y de tu futuro siempre, de lo que va a ser, de lo que va a acontecer, de lo que va a darte, de cómo te va a usar, de cómo te va a levantar. Es pues de lo que se espera, de lo que viene. Dios te está hablando hoy, que para que tú recibas todo lo que viene, que Dios tiene para ti, tu fe debe ser restaurada, puesta en Jesucristo, en el Salvador, en el que para Él nada es imposible, porque para Él nada es imposible, para Él todo es posible. Entonces tu fe debe ser restaurada hoy. Dios te trajo una iglesia de restauración y de reunir todo en Cristo. Y cuando habla de reunir todo en Cristo, porque restauramos y reunimos todo en Cristo, es decir, que no tiene que tener ninguna voz tu familia inconversa, ninguna voz debe tener ese concilio, esa asamblea, esa alianza que te ha rechazado para el ministerio. Ninguna voz tiene que ser mayor que la de Dios, de esa escuela de teología, de esa escuela de apóstoles y profetas falsos que hablan, porque ellos no tienen la primera palabra, porque ellos no son los que te llamaron. Así tú seas una mujer de Dios que levantó y que el diablo te ha intimidado, que una mujer no puede predicar porque nada más de una parte hacen una doctrina, pero no lo que sigue, que la mujer se salvará engendrando hijos espirituales, predicando. Entonces, la mujer que vea esta predicación, o la hija espiritual, pastora, evangelista, o del ministerio que Dios le ha traído, el Señor quiere que sigas creyendo, pero tu fe debe estar creyendo en Cristo. Tu fe debe ser madurando en Cristo, absolutamente en Cristo, porque no se trata de tu voluntad, no se trata de tu dinero, no se trata dónde estás, no se trata cómo estás, no se trata de ti, se trata de Dios, se trata de Dios, se trató de Dios. Él te llamó, Él me llamó. Y cuando Él te llama y Él me llama, Él lo va a hacer. Pero nuestra fe tiene que estar restaurada en Cristo. Di, mi fe tiene que ser restaurada en Cristo. Di, mi mirada tiene que ser restaurada en Cristo. Solamente, absolutamente y completamente en Cristo. Porque es de lo que se espera, de lo que se espera, de lo que se espera, de lo que viene, de lo que sucederá, de lo que será. Y luego viene la convicción de lo que no se ve. Ahí está, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No lo puedes ver ahorita, pero Dios te lo ha hablado. Dios te lo ha confirmado. Dios te lo ha declarado. Dios te lo ha profetizado. Dios te lo ha confesado. Dios te ha hablado que vas a viajar a naciones, que primero tienes que estar siendo fiel, estar siendo leal a Dios, estar siendo obediente a Dios, estar firme en Dios, estar mirando a Cristo, estar firme obedeciendo a Dios y a la autoridad que te puso, porque Él te puso una autoridad, y esa autoridad que Dios te ha puesto no tiene pensamientos de mal. Toda autoridad que pone en tus manos, que pone adelante de ti, es para prepararte, es para cuidarte, es para protegerte, es para impulsarte, es para enviarte, es para ungirte, es para que seas instruido en poco tiempo, lo que muchos no llegan a hacer porque no se han querido sujetar y no tienen la mirada puesta en Dios, en el llamado que Dios te hizo. Por eso nosotros tenemos que entender que la fe tiene que ser ciega en Cristo. La fe tiene que ser firme en Cristo. La fe tiene que ser irracionable en Cristo. La fe debe ser inconfundible en Jesucristo. ¿Recuerdas cuando no conocías a Jesucristo? Y recuerda cuando yo no conocía a Jesucristo. ¿Dónde estaba nuestra fe? Nuestra fe estaba en la idolatría. Nuestra fe, quizás lo que estaban en el catolicismo, su fe estaba en la Reina del Cielo, en la Guadalupana. Otro estaba en el muñeco de las maravillas. Otro estaría su fe en los brujos, en los hechiceros.
Otros tenían su fe en el hinduismo, en la religión. Eso era antes, pero ahora siendo un hijo de Dios, tu fe debe ser restaurada totalmente, absolutamente, completamente en Jesucristo, en nadie más, en el autor de la salvación. Porque el Señor Jesucristo es verdadero, porque el Espíritu Santo es verdadero, porque Jehová de los ejércitos es real. Es un Dios todopoderoso que está sentado en su trono, que Él reina, gobierna, rige y tiene dominio. Y lo que ha dicho se va a cumplir, pero hay una condición, si lo obedecemos. Pero hay una condición, si permanecemos. Pero hay una condición, si maduramos. Pero si hay una condición, si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Pero hay una condición, si no te desesperas. Pero hay una condición, si sigues mirándole todos los días a Él y tu confianza absolutamente en Él, porque de esa manera vas a pagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe que vas a tener va a ser verdadero. No va a ser porque es Cristo. No va a ser un escudo de la fe muerto. Todos los que tienen su fe en los ídolos, en la idolatría de religiones, su fe es muerta. Pero ahora siendo tú hijo de Dios, no debe estar tu fe dividida, no debe estar tu fe mezclada, no debe estar tu fe en el hombre. Debe estar tu fe toda, absolutamente y completamente, del 1 al 100 en Cristo. Porque de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Siempre cuando uno es llamado por Dios, la mayoría razona. ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Con quién será? ¿Cuándo viajaré? ¿Cuándo vendrán más almas a la congregación? Pero recuerda, el padre de la fe fue Abraham. Él nunca cuestionó a Dios. Él solamente le dijo a Dios: sal de tu tierra y tu parentela y vete de aquí. Ni siquiera donde le dijo iba a ir, y Abraham obedeció. Entonces aquí está la convicción de lo que no se ve. Recuerda, cuando no eras hijo de Dios, cuando estabas en el mundo, eras un impío, tu fe estaba en los ídolos y tu fe era muerta. Pero no solamente tu fe era muerta, tu escudo de tu fe también estaba muerto. Y la convicción de lo que no se veía estaba en los demonios, en los ídolos, porque atrás de cada ídolo hay un demonio. Pero ahora tu fe debe estar puesta en el que no vemos y sentimos, que es el Espíritu Santo. Debe estar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que resucitó de la tumba. Vas a donde lo sepultaron y está abierta la tumba. Él resucitó al tercer día. Y Él viene por su iglesia amada. Porque lo que Él dice lo cumple. Él es fiel. Y porque Él es fiel, tenemos que ser fieles en los servicios. Fieles al predicar. Fieles a la asignación que Dios nos dio. Fieles a restaurar el púlpito a su diseño original. Fieles a predicar la palabra y enseñarla y hablarla sin herejías. Fieles a no vendernos. Fieles a no doblegarnos, fieles a no meternos a las fiestas paganas. Debemos ser fieles y radicales a Dios. Y es parte de la restauración de nuestra fe completa y absolutamente en Cristo. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, porque si no tenemos nuestra fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios restaurando mi fe absolutamente y completamente en Jesucristo, nadie más. Así debes de pensar, porque Dios te trajo a una casa apostólica donde se restauran todas las cosas y se reúnen todas las cosas. ¿En quién? ¿En el hombre? No. ¿En un predicador? No. ¿En el Salvador, en el Dios Todopoderoso? Jesucristo solamente. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos trajo a esa visión apostólica de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, entonces tú te vas a volver una extensión para ser un restaurador de la fe en los hijos de Dios, donde Dios te lleve a predicar. Pero para eso se necesitan requisitos: ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, permanecer, porque a veces viene corrección. Ahorita el Señor está dando una corrección. Que tu fe ya no debe de estar en los predicadores, no debe estar en la congregación si tiene cuneros, es gigante o es grande. Debe estar en la doctrina que se está predicando, debe estar en la palabra que se está predicando, debe estar en el autor de la vida, que es Jesucristo. Poniendo tu mirada en Jesucristo, y de esa manera le vas a agradar a Dios.
Hoy Dios está restaurando tu fe. Hoy Dios está volviendo al principio tu fe. ¿A quién? Adorar, alabar y predicar a Jesucristo. Y de esa manera tu fe va a ser invencible, inderrotable, inquebrantable, porque el que adoramos, servimos y predicamos es real y poderoso. Y Él vive y existe. Entonces hay que agradarle a Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ver que está estamos en Hebreos 11:1, vamos a seguir ahí porque ahí nos habla de cómo los hombres de Dios, que fue Enoc, que fue Abel, ¿sí?, que fue Abraham, ¿sí?, cómo ellos su fe no estuvo mezclada. Abraham, Enoc, ¿sí?, Abel, su fe estuvo puesta en Cristo. Ellos nunca mezclaron su fe. Por eso dice la palabra de Dios y los describe como inderrotables. Los describe como conquistadores. Los describe como fuertes en batalla. Los describe como vencedores, más que vencedores. Dice ahora, vamos a ver en el 3, en el 2, Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, en pocas palabras, cuando tu fe ya está restaurada completamente, absolutamente en Jesucristo, vas a tú a hacer cosas que nunca pensaste hacer. Por el poder de Dios, claro, la gloria es de Él. Pero siempre debes de dar la gloria a Él, porque de Él te va a dar la victoria. De Él viene el poder y la victoria. De Él viene la fuente inagotable de milagros. De Él viene la fuente inagotable de sanidades. De Él viene la fuente inagotable de maravillas, de portentos, de proezas, de hazañas, de resurrección de muertos. De Él viene todo. Cuando tu fe está puesta en Jesucristo. ¿Cuántos predicadores Dios le dio dones? A nosotros nos ha dado dones de sanidades y milagros al orar. Hay muchos que sanan, hay muchos que no. Porque unos tienen fe, y el que predica trae fe, y se cumple el requisito, y se realiza el milagro. Pero hay muchos que por más que oren y oran, no hay milagros. No puede ser sanado. Naturalmente es que esa parte de ese hombre o esa mujer es que su fe no está puesta en Cristo. Está todavía puesta más en el diagnóstico del médico que le dijo en el hospital: tu enfermedad es incurable. Pero Dios te dice: tu enfermedad, toda enfermedad es curable. Entonces hay una lucha ahí, porque la iglesia, su fe no está restaurada total en Cristo. Está dividida su fe. Está esparcida su fe, está mezclada su fe. Cree en Jesucristo, y aunque lo tiene enfrente, y aunque se le está predicando, aunque lo está escuchando, pero su fe sigue pensando en el diagnóstico que le dijeron, que su enfermedad es interminable, que no es curable. Por eso el Señor quiere restaurar tu fe para que alcances todo lo que Dios ya tiene para ti. Y por eso dice la palabra de Dios, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio los antiguos. Está hablando de testimonio. Cuando tu fe ya está restaurada absolutamente y completamente en Cristo, así te rechacen, así no te comprendan, así no te saluden, así tú hagan una actitud indiferente contra ti, tú te vas a congregar, tú vas a permanecer, tú no te vas a mover, tú vas a creerle a Dios. Tú vas a seguir caminando en Dios, agarrado de su mano, siendo fiel. Porque es cuando tu fe ha sido puesta en Cristo, tu mirada en Cristo. Ya no te va a importar eso, porque tu fe ya ha sido madura. Y porque ya ha sido madurado. Todo lo que pasa, y yo paso, es para crecimiento, para madurez, con un plan y propósito de que tu fe crezca cada año, cada mes. Tu fe crezca cada día más. Y por eso dice que ellos tuvieron buen testimonio. En el 3, por la fe entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Por eso aquí enseñamos, conforme a la restauración de todas las cosas, es que Dios es poderoso, que Dios es verdadero, que Dios tiene la primera palabra. Aquí nunca se enseña que Dios tiene la última palabra, porque esa es una herejía. No está escrito en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios tenga la última palabra. Nunca lo dice la Biblia. Nunca dice la Biblia que Dios es sobrenatural ni supernatural. Nunca dice la Biblia, derriba a tus gigantes. Nunca dice la Biblia, pero Dios tiene la última palabra. Nunca dice eso. Nunca dice la Biblia que Dios controla, toma el control y está en control. Nunca lo dice de Génesis a Apocalipsis. Y por eso aquí estamos una vez más hablando lo que Dios dice en su palabra. Que Él habló de lo espiritual, de lo que no se veía, se hizo lo que se ve. Porque su palabra de Dios siempre será la primera. Aquí, hoy, mañana y siempre. Su palabra es primera, es inquebrantable. Su palabra es vigente, su palabra es viva, su palabra no pasa. Hoy, ayer, hoy y mañana por siglos de los siglos es la misma. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso siempre decimos que Dios habló y se creó lo físico. Por eso Él siempre tiene la primera palabra. Nunca enseñamos aquí en esta casa apostólica, ni en los pastores que están bajo cobertura espiritual de otras iglesias, que Dios tiene la última palabra. Esa herejía fue desechada, destronada desde hace décadas en esta iglesia. Entonces, por la fe se hizo el universo, por la fe. ¿Pero por qué? Porque la fe fue puesta en la palabra de Dios. 4. Por la fe, ahora ya viene el primer personaje bíblico, hombre de Dios, Abel. Abel, ¿quién fue Abel? Abel. Por la fe, Abel. O sea que hay hubo un hombre que se llamó Abel y uno que se llamó Caín. Abel fue un hombre que tuvo fe, pero su fe ¿dónde? En Jesucristo. Y por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzando testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Te das cuenta? Dios dio este excelente sacrificio, dio a Abel por fe. Excelente sacrificio. Dice ahí, excelente sacrificio. Dio Abel por fe a Dios. O sea, Abel tenía mucha fe puesta en Dios y dio un excelente sacrificio. Por fe. O sea que él también pasó pruebas de fe antes de hacer ese sacrificio de entregar ofrenda a Dios. Podemos ver que había también en ese tiempo, pues frutos podridos, frutos mezclados, frutos de lo más menospreciado, vil. Pero él por fe dijo en su momento, yo voy a darle una ofrenda por fe a Dios excelente. Y él, por fe, aunque no había esos frutos, para hacer ese sacrificio, él pensó por fe en Cristo que iba a haber. Y se dio, y dice que dio excelente sacrificio a Dios, que no se compara con Caín. En el 4, es lo que estamos viendo. Y por eso también dio testimonio de Dios. Porque si nosotros tenemos fe en Cristo y no en el predicador, no en el hombre,
no en la construcción de la iglesia, no en el ungido de Dios, sino en el que los unge. ¿Y el que los unge quién es? El que nos ungió, Jesucristo. Entonces, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver Enoc. Dice, Enoc, por la fe, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspasado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando nuestra fe está restaurada en Jesucristo absolutamente, Dios le agrada, porque nuestra fe no está siguiendo hombres predicadores, nuestra fe no está siguiendo mujeres predicadoras, nuestra fe no está siguiendo fiestas paganas, nuestra fe ya no está en árboles de Navidad, ni en altares de muertos, ni en fiestas que festeja el mundo. Nuestra fe ya está puesta y cimentada absolutamente y completamente solo en Jesucristo, y damos buen testimonio, y Dios le agrada, porque nuestra fe ahora está puesta en Él, en el que nos salva. Cuando le damos gracias, cuando le adoramos, le exaltamos y ponemos la mirada y nuestra fe en Cristo es restaurada completamente, recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso hay muchos, me dice el Espíritu Santo, que no pueden recibir proezas, cosas que tiene Dios, porque su fe, aunque dice la palabra de Dios que es para los hijos de Dios, ellos no creen en su palabra. Ellos dudan de su palabra de Dios, ellos son incrédulos de la palabra de Dios, y aunque Dios esté con la mesa puesta de bendiciones, ellos no pueden conseguir lo que piden, lo que quieren, porque su fe es mezclada, porque su fe está dividida, porque su fe, aunque es cristiano, hijo de Dios, todavía está parte de su fe puesta en los medicamentos, puesta en los diagnósticos de los hospitales. Y entonces Dios no lo puede sanar. Entonces, cuando tu fe está restaurada absolutamente, completamente en Cristo, vas a recibir todo lo que tiene Dios para ti, porque Él es verdadero y Él es fiel. Y por eso dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar a Dios. O sea que tenía una fe grande, poderosa en Cristo. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos de pensar y creer que todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria, para nuestra familia, para la iglesia, para las congregaciones, para los viajes misioneros, para la obra de Dios, para equipar su iglesia, la fuente inagotable de bienes y riquezas que Dios tiene preparadas para cada ministro, para cada ministra, para cada iglesia, las va a cumplir el Señor, porque Él tiene todo. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el dueño de los bienes y riquezas, Él es el dueño de todo. Por eso dice en el libro de Ageo que Él es el dueño del oro y de la plata. Por eso nosotros debemos de saber que de Él viene, cuando nuestra fe está anclada en Él, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero si tu fe no está dividida, si tu fe está restaurada en Cristo, vas a recibir todo. Por eso muchos no pueden recibir todo, porque a veces le creen y a veces no le creen. A veces en un problema le creen y a veces no le creen. Hace un año tenía un problema de salud, Dios lo sanó, y hoy está pasando otro problema y no le cree que lo puede sanar. Y en lugar que madurara su fe, creciera su fe ha menguado y ha venido para atrás. Porque pone la mirada, la mujer de Lot puso su mirada y su corazón en las cosas del pasado. ¿Y su fe dónde estaba? En las cosas del pasado. Y aunque estaba en el presente, su fe no estaba siendo restaurada en Cristo. No estaba siendo restaurada en el Dios Todopoderoso. Estaba dividida su fe. Seguía viendo y creyendo en el pasado que estaba mejor, como el pueblo de Israel cuando había salido de la tierra prometida. Ya había salido de Egipto, de Faraón, y aunque ya estaban libres y ya tenían todo y estaban empezando a conquistar, seguían con su fe dividida
poniéndola allá en Faraón, en Egipto, que estaban mejor que donde están. Y así hay muchos en la iglesia que están atorados, que están atrabados, porque no ha sido restaurada su fe en el autor y consumador de lo imposible y de la vida eterna y de la salvación, que es Jesucristo. Por eso Dios quiere decirte hoy que restaures tu fe toda en Cristo. Dice en el 7, por la fe, ahí viene por la fe, viene Noé ahora. Vimos a Abel, vimos Enoc y ahora Noé. Noé, fíjate, Noé. Por la fe Noé, o sea que aquí está Noé y tiene fe. Noé tiene fe. ¿Dónde? Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si te das cuenta, cuando tu fe está restaurada absolutamente, completamente en el Salvador, en tu Dios y en mi Dios, que es Jesucristo, va a haber justicia. Dios te va a hacer justicia. Vas a vencer en la batalla. Vas a salir aprobado en la prueba de fuego, como pasó Daniel y los demás. Estaba en el foso de los leones, pero su fe no estaba puesta en otra cosa, en la circunstancia, en el problema que estaban viviendo. Su fe seguía puesta y firme en Jesucristo. Y por eso digo que la fe debe ser restaurada en Cristo Jesús y en nadie más, pero también esa fe va a ser probada porque Dios te va a permitir pruebas para ver si tu fe sigue estando en Él, si tu sanidad sigue estando en Él, si tu confianza sigue estando en Él, si tu dependencia sigue estando en Él, a pesar de que todos te han rechazado, a pesar de que todos te han humillado, a pesar de que todos no creen en tu llamado. Dios te va a probar si tú le crees a Él que Él te llamó. Y de esa manera vas a salir fuerte, poderoso en ese tiempo de prueba, porque Dios prueba a todos, aquí nadie se escapa. Entonces, por la fe dice que Noé condenó al mundo, pero se refiere al sentido que en ese tiempo, dice que cuando Noé estaba, nadie creía en Dios. Y Dios me está hablando ahorita que en el tiempo de Noé, todos los que estaban en ese tiempo, su fe estaba puesta ¿en qué? En las cosas del mundo. Su fe estaba puesta en los vicios del mundo. Su fe estaba puesta en el paganismo del mundo. Su fe estaba puesta en la economía de este mundo. Su fe estaba puesta en el calendario de las fiestas paganas del mundo, cuando estaba Noé viviendo en carne propia junto con su familia. La mayoría estaba creyendo en dioses paganos y nomás estaba Noé y su familia. Me está diciendo que esa fe que tuvo Noé fue restaurada plenamente y completamente desde que nació hasta que murió, y su familia, Noé, tuvo puesta su fe en Dios. Y por eso fue salva todos los que se metieron en el arca. Y de esa manera se condenó al mundo por la fe de un hombre, puesta absolutamente en Cristo. Cuando tú tienes fe, va a hacer cosas que muchos no van a poder lograr. Por eso siempre le hemos pedido a Dios, danos fe. Ayúdanos a vivir por fe. Ayúdanos a creer a tus proezas, a tu palabra. Aunque no veamos lo que Dios te ha hablado, porque el Señor cumple su palabra a través de años, a través del tiempo. Pero dice que por la fe Noé condenó al mundo. En el 8 vamos a ver al hombre de Dios, ese hombre patriarca, ese hombre que obedeció a Dios ciegamente, porque su fe estaba restaurada y su confianza, hablando de fe, restaurada ¿en quién? En la palabra, en el Dios vivo, en Jehová Dios. Por eso dice, por la fe Abraham, por eso se llama Abraham el padre de la fe.
Abraham tenía una fe. Se puede medir la fe. En una congregación tú sabes quiénes son las mujeres de fe. En una congregación tú sabes quiénes son los hombres de fe. En un manto apostólico tú sabes los pastores que son de fe y los pastores que no tienen fe y los pastores que tienen medio fe y los pastores que apenas si tienen un poco de fe, como un grano de mostaza, y los que ni siquiera saben qué es fe. Pero hoy te dice el Señor que cómo se mueve, se mide la fe restaurada en un hijo y una hija de Dios cuando camina en lo imposible que para muchos no caminan. Porque en el reino de Dios, para conseguir todo lo que necesitamos de Dios, es que nuestra fe esté restaurada absolutamente, completamente en Cristo Jesús y en su palabra. Y de esa manera tú vas Dios va a hacer hazañas en tu ministerio. Dios va a equipar la iglesia por la fe que tienes en Él. Dios va a traer de gente del norte, del sur, del oriente, del occidente, cercanos y distantes a la iglesia para escuchar vía presencial y vía online. Él va a traer provisión a manos llenas todos los hombres de fe y mujeres de fe, porque Dios, ¿cómo le agradamos? Cuando somos de fe, tenemos fe. Pase lo que pase, creemos en fe, permanecemos en fe, nos movemos en fe. Por eso Abraham dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia y que salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjate. Por eso Dios solamente pide en esta tarde, en este día, en esta noche, en esta predicación, que tú ya es tiempo que restaures tu fe en Cristo. Es tiempo que restaures tu fe en la palabra de Dios, que restaures tu fe en el que te va a salvar y me va a salvar, en Jesucristo. Porque muchos, por tener su fe mezclada, porque muchos por tener su fe en hombres, porque muchos tener su fe en fiestas paganas, el diablo les ha engañado y los ha sacado de la iglesia, y los ha sacado de la cobertura apostólica, y los ha sacado del ministerio, por hombres que no tienen fe restaurada en Cristo, por mujeres que no tienen fe restaurada en Cristo. Por eso muchos no permanecen en el llamado, muchos no permanecen en la iglesia, porque su fe sigue estando en el mundo, su fe sigue estando en la religión. Y aunque están en una iglesia, su fe está dividida, su fe está mezclada, su fe no está completa, ni restaurada, ni anclada en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Por eso el Señor te dice hoy que es tiempo de volver a Él, que es tiempo de depender de Él, pero también escuchar su voz, porque Él te ha dado ese llamamiento, una herencia como le dio a Abraham, en donde dice que al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién? Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. ¿Te das cuenta? Dios llama a los siervos. Yo, por ejemplo, nunca pensé que Dios me iba a llamar al ministerio. Yo nunca pensé que Dios me iba a usar. Yo nunca pensé que Dios me iba a dar una esposa que también iba a llamar al ministerio. Yo nunca pensé que mis hijos, que me los iba a llamar al ministerio. Yo nunca pensé. Pasaron años y siguen años que vivimos y seguimos creciendo día con día, año tras año, pero con nosotros le creemos a Dios y permanecemos firmes, inamovibles, y más en esa asignación que Dios nos dio de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, la visión apostólica de Dios para México y las naciones. Y Dios sigue ensanchando la visión, sigue trayendo a esos hombres y mujeres celosos de su palabra. Y Dios nos ha dicho y nos ha hablado: camina solamente con los humildes, con los que aman mi palabra, con los que aman mi doctrina, con los que aman mi enseñanza, y que no se doblan ni se venden a los vales, porque la mayoría
ya tiene una fe dividida. Ya no está puesta su fe en el Salvador en el que los llamó. Se vendieron a las fiestas paganas, se mezclaron y ahora llevan una fe dividida, una fe mezclada, una fe que no ha sido restaurada, que no está en Cristo. Y aunque dicen ser cristianos, aunque dicen ser predicadores, por su fruto los conoceremos. Festejan fiestas paganas, se visten de muñecos paganos, ponen árboles paganos, viven igual que el mundo, piensan igual que el mundo, tienen su mirada en otras cosas, tienen su mirada en los brujos. Aunque son hijos de Dios, creen más al brujo que a la palabra de Dios. Por eso Dios está hablando de restaurar tu fe plena y completamente, absolutamente total en Cristo, en nadie más, para ser invencible y derrotable. Tu fe tiene que estar en lo verdadero que es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Y cuando tu fe está puesta en lo verdadero, que es Jesucristo, en la verdad, que es Cristo, en el camino, que es Cristo, vas a tener un escudo de fe poderoso para vencer. Por la fe estamos viendo cómo estos hombres vencieron, pero porque su fe estaba puesta en Jesucristo, en el guerrero, en el eterno, en el abogado, en el que consuela, que edifica, que ama, que corrige, confronta, azota, tritura, aplana, humilla, quebranta, reprende. Ese es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero, cuando te da una palabra de corrección, es un bálsamo de amor para volverte al camino. No lo tomes como un ataque. ¡Ay, ya me está atacando mi pastor! ¡Ay, ya me está atacando la pastora! ¡Ay, ya me están atacando los apóstoles! Mentira del diablo. ¿Por qué no te dice el diablo? Te está corrigiendo Dios porque Él quiere librarte de las garras de Satanás, porque todavía estás ahí. Porque Satanás siempre habla las cosas a medias. Por eso Dios te está diciendo que tu fe no debe de estar a medias. La mitad de tu fe en Cristo y la mitad de tu fe en el mundo. La mitad de tu fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, y la mitad de tu fe en el brujo, en la farmacia, en los concilios, en las asambleas, en las alianzas de hombres, de intereses de hombres. Pero cuando Dios te llama, aunque te hayan rechazado todos, aunque te hayan rechazado un concilio de ministerios, una alianza de pastores, una asamblea de pastores, una escuela de teología, una escuela de apóstoles o de profetas, que son falsas todas porque ellos no dan el ministerio, no dan el llamado, y tú has puesto tu fe en ellos, en lo que dicen, en lo que hablan de ti. Por eso yo siempre les he dicho a todos, nosotros les impartimos la fe puesta en Jesucristo. Dios restaura tu fe en Cristo. Él te llamó, Él te trajo a esta cobertura, Él te plantó, Él te cimentó. No te muevas, permanece fiel y obediente a Dios y a tu autoridad espiritual. Es el requisito solamente, porque Dios nos llamó para impulsarte, y Dios te apartó como el profeta Elías, que seas un celoso de su doctrina, un celoso de su palabra, un celoso de su llamamiento, y que tu fe debe estar puesta en el autor y consumador, que es Cristo, que fue la de Abel, que fue la de Enoc, que fue la de Noé, que fue la de Abraham, el padre de la fe. Su fe de ellos fue puesta. Vemos que aquí dice en el versículo 8, Hebreos 11:8, dice que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham creyó, su fe estaba ciegamente su fe de Abraham estaba puesta en Cristo. Él no pensó, no razonó, no cuestionó, no dudó de lo que Dios le habló y le dijo que tenía que hacer, aunque no sabía a dónde ir, a dónde iba a llegar con su familia. Su fe estaba 100% restaurada en Jehová Sabaoth, en Jehová Dios Todopoderoso. Por eso obedeció ciegamente. Y nosotros tenemos que tener, cuando digo ciegamente, se tiene que referir a que tenemos que obedecer aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos la transición, aunque no entendamos a dónde nos lleva, pero es una orden que Dios nos dio y por fe tenemos que obedecer y caminar, porque por obedecer se necesita fe. En el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y en el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún afuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si te das cuenta, Sara, siendo estéril, Dios le dio una palabra, ella creyó en esa palabra, fuera de tiempo, dice que fuera de tiempo de la edad de concebir, de tener familia. Ella era estéril, no tenía la edad para ser madre, y Dios cumplió su palabra porque ella, su fe absolutamente estuvo en Cristo, restaurada y completamente cimentada en la palabra de Dios, y se cumplió. Tuvo un hijo. En el 12, por lo cual también de uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido. Y vamos a ver el versículo 18 de Hebreos 11, 18. Capítulo 11, versículo 18. Habiendo dicho, en Isaac será llamada descendencia. En el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respetó a cosas venideras. En el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. En el 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vinieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Si te das cuenta, ¿qué es lo que sucedió? En el 29, por la fe pasaron el mar rojo como a tierra seca. E intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Te das cuenta? De los que no tienen fe son ahogados. Y los que tienen fe pasan lo imposible. Pasaron el mar rojo. Eso es lo que te quiere decir el Señor. Que por la fe restaurada plenamente y completamente en Jesucristo vas a pasar toda tormenta, todo desierto, toda tempestad, todo huracán. Y vas a estar sirviendo a Dios encima de todo eso, porque la fe del Dios que te llamó y te prometió te va a dar la victoria. Pero aquellos que no tienen fe, ¿qué nos dice? Se ahogan. Se ahogaron los egipcios. ¿Sí? Entonces, Dios está diciendo que restaure tu fe absolutamente y completamente en Cristo, porque debes de adorar solamente al que te llamó, a Jesucristo, servirle y predicar y enseñar. Ya tu fe no debe estar mezclada, tu fe no debe estar dividida, tu fe no debe de estar una mitad en Cristo y otra mitad en el mundo. Tu fe no debe estar dividida en las cosas de este mundo y en Dios. Tu fe toda absolutamente debe estar en Cristo, donde están tus 2 pies y tu mano y todo tu cuerpo, alma, espíritu, ser. Para hacer grandes cosas Dios necesita fe, pero que tu fe esté puesta absolutamente y completamente en Él. Eso se llama restauración de la fe en los hijos de Dios. Esa es la palabra que nos trajo Dios el Señor. La gloria es para Dios. Paz de Cristo. Bendiciones. La gloria es del Señor.